Como si México fuera un niño. Donald Trump lo amenazó con un gran castigo, con guerra económica si no se porta bien frenando a los migrantes. Migrantes centroamericanos, mexicanos, latinos que considera lo peor. Son unos invasores. Y yo le pregunto, señor Trump, ¿les dice invasores? ¿Nos dicen invasores? Cuando Estados Unidos invadió, mató y aplastó a los indígenas que vivían donde hoy es Estados Unidos, cuando Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México, nos dice invasores cuando las corporaciones y cadenas de supermercados como Walmart de Estados Unidos invadieron América Latina para sepultar los negocios nacionales, nos dice invasores cuando el tráfico de drogas en América Latina ha sido organizado por Estados Unidos, incluso Estados Unidos ha armado a los narcotraficantes, nos dice invasores cuando su Estados Unidos ha derrocado gobiernos de América Latina. Señor Donald Trump, no se atreva a decirnos a los latinoamericanos que somos invasores. A alguien le tiene que poner un alto y le aseguro que se lo vamos a poner. Soy Roberto de la Madrid y esta noche Donald Trump y López Obrador mano a mano. Trump amenaza a México. Si no detienes a los migrantes, te castigo con impuestos a todos los productos mexicanos. Trump humilla a México. Dice que los mexicanos no son necesarios. López Obrador contesta. México necesita a Estados Unidos y no a Estados Unidos a México. ¿Qué responde al respecto, presidente? López Obrador envía al canciller a Washington, pero prácticamente le cierran la puerta. Trump dice que no va a negociar nada. México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que han estado hablando durante 25 años. Queremos acción y no hablar. Estados Unidos quiere que México acepte sus condiciones y que acepte convertirse en el tercer país seguro. Tercer país seguro significa que un migrante debe pedir asilo en el primer país al que llegue. Estados Unidos así obligaría a México a quedarse con todos los migrantes y además México no los podría deportar a ningún lado. Reuters revela que López Obrador tiene un as bajo la manga para que Estados Unidos acepte negociar. Pegarle a Trump donde más le duele. Amenazarlo con dejarle de comprar productos agrícolas estadounidenses. México es el principal comprador, sobre todo de maíz. 2 millones de campesinos de Estados Unidos podrían ir a la bancarrota. Campesinos que precisamente votaron por Donald Trump. Did you vote for Trump? I did. I'll never vote for him again. Reuters revela que México ha pedido ya 35,000 toneladas de maíz a Brasil. El canciller de México vuelve a tocar la puerta. Donald Trump cambia de tono, acepta negociar y comienza incluso a felicitar a López Obrador. Me gustaría agradecer al presidente de México y a su canciller y a todos los representantes de Estados Unidos y México por trabajar tanto y tan duro para lograr completar nuestro acuerdo sobre inmigración. México logra que Trump no aplique los impuestos, que no imponga la ley del tercer país seguro. México logra que Estados Unidos acepte el plan de López Obrador para ayudar económicamente a Centroamérica y que Trump se comprometa con $5,000 millones. No obstante, el gobierno mexicano acepta que no cumple bien sus propias leyes mexicanas de migración y que ahora sí habrá más deportaciones. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular. Trump se pone más feliz. México no estaba cooperando en la frontera y ahora tengo plena confianza. México acepta enviar 6,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. México acepta ser la sala de espera de miles de migrantes que piden asilo en Estados Unidos. México además dará trabajo, comida, educación y refugio a los migrantes. ¡Llevo 14 años sufriendo! Mientras esto sucede, los policías mexicanos detuvieron una caravana con cientos de migrantes de Centroamérica. Trump está feliz y satisfecho. Envía emails a todo Estados Unidos celebrando que cumplió con su promesa. Un muro que parará la migración. Un muro que ya no le importa si es de concreto o es virtual. O si se llama México. Call it whatever you want. Whether it's steel or concrete, you don't care. We need a barrier. I just signed the proclamation on asylum, very important.
People can come in, but... México tiene 90 días para cumplir con su palabra, para demostrarle a Donald Trump que puede cumplir el acuerdo. Si México no lo hace bien, le cae el castigo de Trump. En México hay polémica, unos aplauden mucho a López Obrador por lo que hizo y otros lo critican también mucho. ¿Quién en realidad ganó, López Obrador o Donald Trump? Por ello, esta noche tenemos dos voces de contraste, un gran académico y un personaje polémico del campo de batalla. Tengo el honor de presentar, ahí en el videogol ya está, de presentar al gran catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, reconocido investigador en México y en Estados Unidos, el maestro profesor Jesús López Almejo. Muchísimas gracias, Jesús. Y también quiero presentar al polémico y agudo, también profesor y conocido por ser motor de las autodefensas en México, Jorge Vázquez, ex autodefensa de Michoacán. Muchísimas gracias a los dos, buenas noches. Les ruego un minuto para cada respuesta. Hay muchísimas preguntas. Maestro Jesús, comienzo contigo. La primera, ¿funcionan las amenazas de Donald Trump? Pues mira, Vicente, Roberto, aquí el tema es que no se están tomando en cuenta que más allá de las cuestiones coyunturales, hay cuestiones estructurales que son las que van a hacer que para Donald Trump no le sean funcionales sus amenazas en el mediano y en el largo plazo. Porque una reflexión con la que me gustaría cerrar este primer minuto de respuestas es que Estados Unidos es más que Trump y que en Estados Unidos la estructura de gobierno genera que todo el sistema sea atomizado y que no todas las decisiones dependan de un solo personaje y ni de un solo poder, ¿no? Ahí el poder judicial y el poder legislativo pesa, es muy fuerte. Oye, Jesús, pero Trump está enviando emails a sus electores diciendo que ha cumplido con su promesa de campaña. Frenó la migración, dice México se ha comprometido y finalmente pues hay un muro y ya no le importa si es de concreto o es virtual o son policías mexicanos parando a los migrantes. ¿Qué dices de eso, Jesús? Por supuesto, es una falacia a la que Trump suele recurrir muchísimo porque, como ya lo decía el clásico George Orwell, cuando generas un enemigo al exterior, intentas cohesionar al interior y quien está más posicionado en ese interior se asume como el líder que va a salir a defender de estas amenazas imaginadas o reales que supone en este caso el otro, que sería el migrante. Tú recordarás, Roberto, que históricamente ese otro imaginado en América Latina había sido el migrante mexicano, pero como los números no le dan para posicionar al migrante mexicano como ese otro que amenaza a la seguridad estadounidense, pues ahora en el contexto de las caravanas han activado la idea de que ese otro, pues ahora es el migrante centroamericano y justamente es utilizado como una herramienta que le permite a Trump, a través de su hábil narrativa en el Twitter, poder posicionar su mensaje segmentado en ese voto duro para el que está trabajando en aras de reelegirse en el año 2020. Bien. Jorge, un placer saludarte, un abrazo. ¿Estás de acuerdo con Jesús? Él dice que ganó López Obrador. ¿Quién ganó, López Obrador o Donald Trump, por favor? Un saludo cordial, gracias Roberto por la invitación. Pues no, fíjate, yo tengo un punto de vista totalmente diferente. Yo no me creo todas estas guerras comerciales que nos están hablando ahora. Yo veo un show en donde en mi razonamiento es solamente una puesta en escena, un espectáculo para el público, o en verdad, digamos, los actores de esto son gente pues bastante ignorante, por decirlo suavemente. Y creo que puedo probar ese punto. Aquí no gana nadie, excepto los que ganan siempre, las grandes oligarquías. Ni el pueblo americano ni el pueblo mexicano ganan en un asunto como este. Y en ese sentido sí, concuerdo. Donde no existe un problema, pues se inventa el problema y entonces se plantea una solución. Si nos vamos justo antes de las amenazas de los aranceles de Donald Trump y nos venimos al día de hoy, estamos exactamente igual. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Oye, pero López Obrador hizo que Donald Trump no aplicara las sanciones, no lo dejó llegar hasta allá como siempre le hace a todos los países, le aplica sanciones y después pues lo presiona ya con las rodillas en el suelo. Esta vez pues López Obrador no dejó que sancionara a México, además lo comprometió a que acepte el plan de reconstruir económicamente Centroamérica y estos famosos $5,000 millones, Jorge. Sí, pero bueno, tenemos que comprender algo. Una cosa es el discurso. Discursos tenemos por todo el mundo, de todos los mandatarios. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Una cosa son las promesas. Mira, fuera de contexto, pero nos sirve perfectamente para aclarar esto. Hubo un protocolo de Kioto, lo recordarán todos. Hubo acuerdos. ¿Cuáles acuerdos se cumplieron? No se cumplió ninguno. Tenemos también la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nunca se ha cumplido. O sea, si prestamos atención, siempre sucede lo mismo. Hay un discurso, pero la realidad es una totalmente diferente. El acuerdo nuclear con Irán no se ha cumplido. Exactamente. O sea, podemos revisarlo por todas partes. Simplemente en el caso ahora de México. México firma un tratado de libre comercio, un nuevo tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? A pesar de eso, Trump intenta poner aranceles a los productos mexicanos, que nunca verdaderamente quiso hacerlo. Como digo yo, es solamente una puesta en escena. En este caso, pues sí, concuerdo que será principalmente para el electorado de Estados Unidos, ¿verdad? Pero cualquiera que comprenda esto, de cómo funciona y alcance a vislumbrar que solamente es una puesta en escena para el gran público que no se entera de nada, pues es muy fácil comprenderlo. Yo te contaría una anécdota en el siguiente minuto, si me dejas. Por favor. Ok, déjame ir con Jesús. A ver, Jesús, bueno, pues Jorge dice que una cosa es la teoría, una cosa son los estudios y otra cosa es lo que sucede en la práctica. ¿Estás de acuerdo con esto? Me gustaría tu réplica, Jesús. Y además, Donald Trump no quería negociar. El hecho está que cuando sale el canciller Ebrard, pues le manda un Twitter diciéndole, no queremos hablar, queremos acciones, pero fue la amenaza del maíz la que sentó a Donald Trump a negociar. Por favor, Jesús. Sí, por supuesto, querido Roberto. Mira, sí estoy de acuerdo en parte con lo que dice Jorge, pero tú empezaste el programa preguntándome si Trump había ganado, y yo respondí que no, porque Estados Unidos era más que Trump, y si me permites me explico. El comercio mexicano día a día con Estados Unidos ronda más o menos los $1,500 millones. Para que te des una idea, México comercia con todo África, 54 países africanos, $2,500 millones al año. Con Estados Unidos lo hace por día. 6 millones de empleos directos en Estados Unidos se generan del comercio con México, o sea que también afecta a la población. 20 millones de empleos se hacen de manera indirecta. Luego, por otro lado, este primer trimestre de 2019, Roberto, fue histórico porque México desplaza a Canadá y a China como los principales socios comerciales de Estados Unidos y pasa al primer lugar en la historia de la relación bilateral. Esta es la primera vez que México es el primer socio comercial de Estados Unidos y la transacción anual, Roberto, es de por lo menos unos $600,000 millones al año. O sea, no es cosa menor, no hay una relación comercial más dinámica en el mundo que esta, en términos brutos. Por otro lado, si tú pusieras en una canasta a Alemania, a Italia, a Francia, a España, a Suecia, a los países nórdicos, juntos, todos, como decimos en México, todos en bola, ni juntos comercian con Estados Unidos los números brutos que comercia México. Dicho de otra manera, México sí es un aliado extremadamente importante para Estados Unidos, pero también tengamos en cuenta que Donald Trump sí es una variable interviniente en cómo la relación se pueda tensar o cómo la relación se pueda estabilizar. ¿Por qué? Porque desde el año 2016 que tuvimos a Trump como al Trump candidato, agarró a México como piñata y no hubo capacidad de reacción por una simple y sencilla razón, porque el gobierno que teníamos en esta época, en el año 2016, carecía de legitimidad y por lo tanto carecía del apoyo que ahora le sobra a Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, Roberto, me parece que efectivamente con el tema del maíz sobre la mesa, pero además del maíz con algunos otros productos que los estadounidenses nos venden a los mexicanos, si nosotros, no, mira, ni siquiera con el tema de la grabación de aranceles, con que nosotros dejemos de comprarles, eso desestabilizaría también a este núcleo duro de votantes de Donald Trump. Sin embargo, me parece que esto es como una pelea de box.
se empezaron a soltar ya los primeros manotazos con López Obrador y me parece que los equipos, las administraciones se están estudiando y para bien están logrando entenderse, porque de lo contrario, mira, hasta los mercados europeos amanecieron hoy de buenas, apreciándose el peso mexicano y apreciándose otras monedas y de alguna manera sintiéndose libres de una crisis económica que se venía gestando. A ver, yo quiero reducirlo así muy rápido. Suponiendo, permíteme hacer esto, suponiendo que yo digo, mira, Jesús, no me gusta que te pongas esa corbata todos los días, a mí me gusta que te pongas corbatas de colores, y si no es así, pues entonces te sanciono. Y entonces tú, en lugar de mandarme al diablo, me dices, ok, pues ya no me voy a poner las corbatas azules, sino de pronto una rosa, como tú quieres. ¿Quién está ganando? ¿No estaría ganando yo? A priori sí, pero a posteriori no, por una simple y sencilla razón, porque probablemente de mi corbata, de un color o de otro, no depende el que millones de personas en los dos lados de la frontera salgan afectados. En cambio, cuando tenemos un tomador de decisiones cuya manera de enfrentar una adversidad con un peleador como es Donald Trump, que se sabe que es un bullying y que nunca está satisfecho con las decisiones, ni siquiera con las que él toma y ni siquiera con las acciones que las contrapartes suelen hacer, la idea es estudiar para ver cómo reacciona también él bajo fuego, ¿no? Y en este caso me parece muy importante que a la introducción del programa se hablara de esta jugada que hizo México de amenazar con incrementar la compra de maíz amarillo a Brasil, que por cierto México también es potencia mundial en la producción de maíz, pero en este caso del maíz amarillo es el que pone de alguna manera en riesgo a los votantes de Donald Trump. Y en ese sentido, Roberto, me parece que sí es importante primero estudiar y no sacar todas las cartas que tiene México para jugar con Donald Trump, porque parece que la pelea va a durar hasta noviembre del 2020. Bien, a ver, Jorge, ya te vi ahí haciendo caras. Venga la réplica. Sí, o sea, son varias cosas, pero mira, prefiero, a ver si se entiende de este modo, con mayor claridad, contarte esa anécdota que te decía. Se dice que en la creación del hombre, los órganos comenzaron a discutir, a pelear para ver quién iba a ser el jefe, ¿verdad? El cerebro decía que tenía que ser el jefe porque tomaba todas las decisiones, los pulmones que proveían el oxígeno, el corazón que bombeaba la sangre, los pies que quedaban con todo el cuerpo. Pero ahí estaban en esta discusión cuando el ano dice, oye, yo quiero ser el jefe. Todos se quedaron sorprendidos y ningunearon al ano. Dice, oye, tú probablemente ni siquiera órgano eres. Le trataron tan mal que este ano se ofende y dice, bueno, pues dejo de trabajar. Al poco tiempo estaba ya intoxicándose el cuerpo, la fiebre alta, los pies hinchados, el cerebro ya no podía pensar, vamos, que se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces todos en grupo van corriendo y le dicen a Alano, estamos de acuerdo que tú seas el jefe. ¿Cuál es la analogía? El sistema financiero, el sistema de comercio internacional en este momento es de una fragilidad increíble, está a punto de colapsar. Cualquier país de los del G20 que se salga del comercio internacional hace quebrar todo el sistema, y eso tenemos que comprenderlo. O sea, no hay nadie pequeño, ¿verdad? No hay nadie pequeño, ahí todos los órganos en el cuerpo son indispensables. Igual, dentro de este mercado global que crearon de libre comercio, todos los socios son indispensables, no hay ninguno más importante que el otro. Entonces, en una situación de estas, si se trata de hacer discurso, de hablar, el discurso de Andrés Manuel López Obrador podría bien sido ese, porque son solamente un espectáculo. Si fuera una guerra de verdad, ¿verdad? El presidente bien podría decir, cerramos la frontera, ok, no quieres comerciar con nosotros, vas a poner aranceles, claro que necesitamos de Estados Unidos, es verdad las cifras, 600,000 millones anuales más o menos es lo que es el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Pero, como yo lo digo, el pueblo mexicano tiene 60 millones de pobres, más de 20 millones, bueno, las cifras varían, depende de a quién le escuchemos, pero vamos, viendo la realidad yo me creo estas, 20 millones en extrema pobreza. En este tratado México va a tener que atender a todos los migrantes que entran al país y los que ya están y los que nos regresen a Estados Unidos. Cualquiera que esté familiarizado con el proceso de refugio en Estados Unidos sabe que tarda muchísimos años.
Tarda tantos que si revisan un poco por ahí en la historia verán que todos aquellos refugiados que se fueron de Nicaragua a Estados Unidos no resolvieron su situación legal por medio de la solicitud de refugio político, de asilo político, y se decretó que se regresaran a Nicaragua. No recuerdo ya el resultado final, digamos, todos. Oye, Jorge, que no tuvieron hijos, Jorge, patrimonio, sí. Ahí con lo que dices me sale una pregunta. Si Estados Unidos, siendo la economía más poderosa del mundo, no se puede hacer cargo de los 300,000 migrantes anuales proyectados o los 150,000 que emigraron en el último periodo, ¿podrá México hacerse cargo con su economía de todos esos migrantes? Pues esa es la situación, ¿verdad? Tanto Estados Unidos no tiene la capacidad, todos sabemos la deuda de Estados Unidos. Estados Unidos está en bancarrota y así están la mayor parte de estos países que se dicen desarrollados y emergentes. O sea, tenemos que tener eso claro. Por eso digo yo que solamente es un discurso a la galería, es nada más una puesta en escena, ¿verdad? Y por supuesto que México no tiene los recursos para hacer frente a todo eso. Es más, en México existe un nivel de violencia que se ha recrudecido y eso, digamos, es con algo que yo estoy muy familiarizado, ¿verdad? Supuestamente la Guardia Nacional iba a hacer para combatir esa inseguridad en México y ahora tiene que mandar 6,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y se habla de que probablemente otros 4,000 más en el futuro hasta llegar a una cifra de 10,000. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de nuestro ejército? Nuestro ejército, por ejemplo, son 80,000 efectivos. Si los convierten en Guardia Nacional, ¿verdad? Pues ¿qué? ¿A cuánto podría llegar la fuerza? Estamos hablando que por lo menos un 10 o un 15% de este personal se va a ir a la frontera a resguardar los supuestos intereses de los Estados Unidos. Y mientras los mexicanos, ¿qué? O sea, mientras que de los pobres mexicanos, ¿qué de la violencia en México? O sea, ¿qué de la pobreza en México? Déjame o sea, con yo no veo ahí... Jesús, sí. Te voy a bombardear con varias preguntas. A ver, ¿qué vamos a hacer con los próximos días? ¿No se está contradiciendo de alguna forma el gobierno de López Obrador, que empezó con una política de puertas abiertas y ahora el mismo canciller dice que se va a aplicar más la ley de deportaciones? Es una especie como de cambio, ¿no? De principios de hola migrante, bienvenido migrante, y ahora pues ya vámonos para afuera. Esa es una. Dos, hablando de esto de la cuestión económica, quiero recordar a un amigo que se llama Alfredo Jalife, el maestro Alfredo Jalife, dice que López Obrador está secuestrado entre los sionistas globalistas, es decir, George Soros, y los sionistas nacionalistas, es decir, Rockefeller, Donald Trump, Steve Bannon. El año pasado, aquí en Detrás de la Razón, hicimos una investigación de cómo George Soros, con cientos de millones de dólares, financió las caravanas de migrantes a Europa. Y de hecho el Congreso de Hungría lo declaró como una persona peligrosa para las migraciones. Después se revelaron ciertas imágenes de Centroamérica en donde se repartía dinero a las caravanas y varios analistas y periodistas internacionales señalaron que George Soros estaba utilizando a los migrantes como un arma para derrotar en las elecciones a Donald Trump. Hay la posibilidad de que George Soros haya pactado con López Obrador y ahora López Obrador tuvo que tomar esta decisión difícil, por eso el cambio de cuando entra López Obrador con política de puertas abiertas para que se inundara de migrantes a Estados Unidos y así perdiera Donald Trump, y ahora está contradiciendo esa política. Por favor, esas dos preguntas, y tengo otra más rapidísimo porque nos vamos. Bueno, voy a la primera. Lo primero es que las negociaciones no implica que sea un tratado, como decía el compañero. Un tratado internacional, por supuesto, que obliga a un país porque se vuelve ley y necesitaría pasar por las cámaras, en este caso por el Senado, una ratificación para que entonces un tratado internacional obligue a México a algo. México no ha firmado un tratado internacional con Estados Unidos directamente para hacer un país seguro, un tercer país seguro. Y luego recordemos, Roberto, que la idea de un tercer país seguro surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra en el año 1951, pero para el contexto de guerras, ¿no? Entonces, un país, bueno, más o menos consiste en que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero. En este caso, pensando que fuera México, pues a México,
que considere que puede darle las mismas atenciones. Pero ojo, Roberto, no basta con tener buena voluntad para ser considerado un tercer país seguro. Y entonces, en ese orden de ideas, me voy a lo siguiente. Si bien Donald Trump le puso como condición a México que iba a estar evaluando durante 90 días cómo se comportaba México, si México no hacía lo suficiente, entonces nuevamente la amenaza de los aranceles estaría sobre la mesa. Pero primero, ya le ganamos tiempo, 90 días. Ya le ganamos tiempo para estudiarlos, para estudiar en qué sectores podemos afectarlos más en retaliación, en caso de que lo que ellos consideren discrecionalmente que no estamos cumpliendo, pues nos ataquen. Pero por otro lado, también México puede contestar en retaliación, sí, en el hecho de que si Estados Unidos no está haciendo lo propio con su propio sistema migratorio, México puede abogar exactamente al mismo argumento, es decir, no estoy satisfecho con lo que estás haciendo, no voy a cumplir. Y por otro lado, Roberto, con lo que preguntabas en la segunda parte, recordemos que el tema de la migración centroamericana por México no inició en diciembre del 2018, tiene por lo menos 15 años, si no es que más. Y nada más comentar esto, desde el año 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, México superó a Estados Unidos en el número de centroamericanos deportados a sus países de origen, y eso generó justamente que Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, dijera que él iba a tener una política de puertas abiertas. Pero obviamente esto supera la realidad. Sí. Te tengo que cortar, Jesús, se nos acabó el tiempo, perdóname. Un abrazo, Jesús. Gracias, un abrazo, Jorge. Gracias a los dos. Buenas noches. Seguiremos conversando sobre esto. Hace unas horas, como le decía, otra vez Donald Trump amenazó con más sanciones para México, aparte de las que ya vimos. Dice que firmó otro acuerdo migratorio aún no revelado, el cual tendrá que aprobar el Congreso de México. Y si los diputados senadores no lo aprueban, entonces caerá todo el poder de las sanciones de Donald Trump sobre México. Por su parte, los demócratas en Estados Unidos y su líder Nancy Pelosi atacan a Donald Trump. Dicen que el acuerdo con México viola los derechos humanos, viola los acuerdos internacionales, viola todo, pero no crea que los demócratas están defendiendo a México. Eso parece, pero en realidad atacan a Donald Trump porque quieren ganarle las elecciones. Qué sucia es la política, ¿no? Lo malo es que los pueblos no pueden escaparse a ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buenas noches.